Entonces, donde dice, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 4, dime más entonces, Pablo, ¿cómo de forma precisa puedo saber? Versículo 5, porque los que son de la carne, los que viven conforme a la carne, piensan o ponen la mente en las cosas de la carne. Esto es literalmente aquí en el griego, una mente. Todos nuestros pensamientos, aquellos que están viviendo de acuerdo a la carne, piensan en las cosas de la mente, ponen su mente en las cosas de la carne, en las cosas de la carne. La naturaleza pecaminosa es lo que vemos aquí. Pero los que viven conforme al Espíritu, o los que son del Espíritu, ellos piensan o ponen su mente en las cosas del Espíritu. Esa es la diferencia. Piensan al respecto de escaparse del pecado, piensan al respecto de servir al Señor, desean orar en toda circunstancia de la vida, confían en el Señor, quieren confiar en Él. Y cuando viene Satanás y les dice, todo está mal contigo, tenemos esta gran falta en la vida, o tienes tú esta gran falta en la vida y a ti no se te dio esto, tendrías que estarte quejando por lo que no tienes, tendrías que sentirte mal por lo que no se te ha dado, tendrías incluso que llegar al punto en el cual pienses que el Señor no se interesa en ti y pensar que la vida es muy difícil de forma irrazonable. Pero no, si caminas de acuerdo al Espíritu, a pesar de que tal vez un día te rindas, sin embargo, la característica prevaleciente en tu vida es que tú te dices a ti mismo, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y confío en Él en todo. Y me ha bendecido y ha probado su fidelidad a mí, y mi tarea es caminar por fe. Y voy a adorarle y alabarle y a confiar en Él. Y no voy a estar miserable y estar considerando estas cosas que Satanás pone en mi mente. Bueno, eso es porque caminas conforme al Espíritu. Y entonces escuchamos el mandamiento de la palabra, gozaos en el Señor siempre. Y una vez más os digo, gozaos. Y entonces comienzas a pensar al respecto de tus bendiciones y a reflexionar respecto de las maravillas de tu conversión y al respecto de lo que Dios ha hecho por ti. Entonces lo que dice aquí, porque los que son de la carne, que piensan al respecto de las cosas de la carne, no tienen aliento ninguno, no tienen alivio, no tienen ayuda. Sin embargo, los que son del Espíritu, o los que viven conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu, qué gran diferencia el ocupar estas dos personas. Ahora ve por favor el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, el que tiene la mente puesta en la carne, que tiene una mente carnal, es decir, estar pensando al respecto conforme a la naturaleza caída humana, eso es muerte. Esta es una seña segura de que nunca has sido salvo. Pero el ocuparse del Espíritu, el tener la mente puesta en el Espíritu, el pensar al respecto de cómo el Espíritu Santo te guía, eso es vida y paz. Tienes poder para mejorar, para servir al Señor. Y esto es paz, es certeza. Tú sabías que probablemente, yo no sé si el 70%, el 80%, el 90% incluso por ciento, pero el porcentaje que sea, la mayoría de la certeza viene a través del hecho de que estamos luchando en contra del pecado. Allí es donde está nuestra certeza, de ahí la obtenemos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El tener la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, certeza de comunión con Dios. Quiero explicártelo. Es muy fácil. El ocuparnos del Espíritu, es decir, he hecho mal, no tendría que haber hablado así. Me he permitido demasiado entretenimiento, no he servido al Señor, no he orado a Él hoy como tenía que haberlo hecho, no he ayudado a esta persona y a esta otra persona. Oh Señor, perdóname, ayúdame a avanzar mejor. Voy a hacer esto, voy a tener esta resolución, voy a
avanzar mejor en el futuro. Si así es como tú piensas, si así es como tú vives, entonces tienes certeza de la salvación, porque entonces el Espíritu está obrando en ti. Sabes que no tendrías que ser así. No tendrías esta conciencia de querer avanzar y esta ansiedad de agradar al Señor si no fueras salvo. No tendrías esta preocupación. No tendrías preocupación en tu conciencia anhelando agradar a Dios si no fueras salvo. Y no tendrías el deseo de tener frutos para el Señor. Eres un hijo de Dios entonces. Esta es la mayor evidencia que vas a tener jamás. No estés diciendo, oh Señor, ¿por qué la certeza no cae del cielo y llena mi corazón con certeza y paz? Cuando el apóstol Pablo dice, si tú estás andando en el Espíritu, si la batalla está allí y la lucha está allí y obedeces al Espíritu porque el Espíritu obra en ti y deseas avanzar, entonces sabes que eres un hijo de Dios. Y este tema es prevaleciente aquí, versículo 7, donde dice, por cuanto los designios de la carne, la mente puesta en la carne, en la naturaleza pecaminosa, esto es enemistad en contra de Dios, hostilidad en contra de Dios. Eso es lo que significa lo que dice aquí el versículo 7. La primera parte es una oposición a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y tengo algo que decir respecto de esto. Porque la hostilidad en contra de Dios no siempre se expresa como una hostilidad directa en contra de Él. Me explico. ¿Ves esto aquí en el Pentateuco, de formas repetidas, en el caminar de los hijos de Israel en el desierto? Ellos murmuraban. ¿Contra quién murmuraban? No era Dios, más bien Moisés. Entonces era Moisés y Aarón. No era en contra de Dios. Algunas veces sí era en contra de Dios, pero eso fue algo que no era constante. Normalmente era en contra de sus siervos, en contra de Moisés. Nunca hablaron hostilidad u odio en contra de Dios, sino que enfocaron su hostilidad en Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, no es en contra de ti, Moisés, es en contra de mí. Yo soy aquel que, ¿verdad?, a quien odian. Yo soy aquel a quien ellos se oponen. No se oponen a ti. Y así es lo mismo hoy en día. Acuérdense que comencé diciendo que la persona inconversa puede estar fuera de la iglesia, en el mundo, puede ser un incrédulo obvio, tal vez él es hostil en contra de Dios también y tiene todo tipo de pecados, pero entonces tenemos incrédulos en la iglesia también, recuérdenlo. Algunas veces no saben que son incrédulos, nunca han enfrentado los hechos. Yo no estoy pensando respecto de nadie aquí, créanme. Pero como dije antes, en una reunión tan grande, en una iglesia tan grande, es probable que haya personas que están engañándose a sí mismos. Tal vez tú eres hostil a Dios y dices, no lo soy. Amo a Dios. Yo defiendo a Dios. No estoy en contra de Dios. Pero así como los hijos de Israel, tu hostilidad puede ser dirigida tal vez en contra de mí, el pastor. Yo no sé que hay, yo no estoy consciente de que haya hostilidad en contra de mí directa, tú no me lo has dicho, pero tal vez lo hay. Y voy a dar un ejemplo, y tal vez será obvio así. Hace unos 7 años, escribí un artículo en la revista de la iglesia Sword and Travel. No era largo, era pequeño, un comentario editorial. Y me preocupé al respecto de las personas en diferentes partes del mundo, en los Estados Unidos de América y aquí también, que dijeron, somos calvinistas, creemos la fe reformada. Y aún así sus vidas y las cosas que hacían y permitían estaban completamente obedeciendo al mundo, eran mundanos y sus iglesias eran mundanas y la adoración era mundana. Y había esta gran contradicción. Entonces escribí un artículo y simplemente es una preocupación al respecto del hecho de que el calvinismo y la mundanalidad se han unido. Y eso es imposible. El nuevo calvinismo
que dice que uno puede ser creyente y mantener las doctrinas de la fe y todavía se puede vivir de forma similar a un mundano. Eso es el nuevo calvinismo, y ese artículo causó bastante reacción, y de hecho había unos 2 o 3 pastores, conferencias de pastores, donde imprimieron el artículo y lo pusieron en las sillas de todos los pastores en la conferencia. Ellos estaban a favor de este artículo, quería que se notase que esas cosas que se mencionaban ya estaban mal, y también hubo una gran reacción de las personas que estaban en contra del artículo. Son las personas que dicen, somos calvinistas, somos cristianos, pero aún así no hay separación del mundo. Este artículo aparecerá en la página de español también dentro de poco. Ellos estaban viviendo de acuerdo a la carne en muchas maneras. Y ellos no dijeron en su respuesta, escribieron en sus blogs y artículos, etcétera, pero sobre todo en los blogs que tenían, ellos no dijeron, el pastor Mastes está mal por esto o por aquello, porque no ha entendido esta parte de la escritura o aquella parte de la escritura. Es bueno ser mundano y cristiano al mismo tiempo, de acuerdo a la escritura, debido a esta razón bíblica y aquella. Ellos no razonaron así. Ellos no ofrecieron ningún razonamiento bíblico, no. Lo único que hicieron fue abusar del escritor del artículo, que soy yo. Así que por un lado había personas que estaban de acuerdo y por otro lado había un torrente de abuso en contra de mí. Un individuo que no podemos mencionar, no tendría que escribir esta basura. Eso se dijo al respecto de mí. Y es interesante porque yo creo que en muchos casos esa es una indicación de que esas personas no son ni siquiera salvas. Yo merezco criticismo frecuentemente, como ustedes lo saben, pero yo no creo que merecía criticismo en este lugar. Estaba presentando yo una posición bíblica. Una vez más les cuento, este artículo aparecerá pronto en la página de español del Tabernáculo. Y tiene razonamiento bíblico. Y así es como funciona aquí. La escritura siempre es verdad. La mente carnal está en enemistad, en hostilidad, en ira, en odio en contra de Dios. Pero se dirigía este odio a Moisés y a Aarón, no a Dios. Y así pasa hoy en día. Y podría haber alguien en la congregación aquí esta mañana, yo no sé si hay o no, pero tal vez sí, alguien que diga, bueno, yo soy cristiano y yo creo en las doctrinas de la fe, pero a mí no me gustan las cosas que tú predicas. Esto de mencionar el hecho de que tenemos que testificar a los perdidos y participar en el servicio cristiano, y que no tenemos que hacer esto o aquello, y que no podemos ir a casa y escuchar reggaetón y salsas y cosas así, y bailando como mundanos, sensuales. A mí no me gusta eso, odio eso, yo no quiero eso. Bueno, tal vez no estás articulando hostilidad directamente contra de Dios, pero eso es lo que estás haciendo en efecto. Porque en este caso el predicador está obteniendo su mensaje de Dios y lo obtiene de la palabra de Dios, y tu hostilidad en contra de la verdadera vida de un cristiano está dirigida al predicador. Yo no estoy de acuerdo con ese predicador, no tendría que decir esas cosas, no tendría que criticarnos así. Ahora bien, este es el reto. Estoy diciendo esto no para vindicarme a mí, no, sino porque yo no quiero que nadie, si aquí hay una persona así, que nadie permanezca sin salvación y no lo sepa. Ese es el asunto aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y puede ser expresada esta hostilidad en contra de un predicador o en contra de la enseñanza, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo, porque tienen los gustos de un inconverso. Versículo 8. Y los que viven según la carne, dominados por la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, versículo 9, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo sé
Si tengo el Espíritu de Cristo, entonces. Pues eso es lo que el apóstol está tratando de explicar aquí, el apóstol. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, hay una batalla. No puedes pecar a la ligera fácilmente. No puedes pecar a sangre fría, por así decirlo. No puedes planear pecar. Tu conciencia se atraviesa. No puedes ser perezoso de forma espiritual. Tienes preocupación por los perdidos y deseas hacer lo que es correcto. Quieres agradarle a Él, que vino del cielo a la tierra para sufrir y morir por ti. Estás gobernado por el Espíritu. No puedes verle o escuchar su voz del Espíritu, quiero decir, pero su toque, por así decirlo, está sobre ti. No tienes paz si estás en rebeldía espiritual o teniendo mundanalidad. Tu gusto ha sido cambiado. Así es como tú sabes si verdaderamente tienes al Espíritu de Dios. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, es un versículo que casi nadie entiende. Y es bastante sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa? Si Cristo está en ti, el cuerpo todavía morirá. La sentencia de la muerte todavía será llevada a cabo en tu cuerpo. Lo que Dios amenazó en el huerto del Edén ha sucedido. Y la muerte de cada miembro de la raza humana es esencial. Pero si Cristo está en ti, sí, tu cuerpo está como muerto, porque un día morirás y la sentencia en ese respecto será llevada a cabo, pero no te preocupes si es creyente. El Espíritu, y tendría que estar aquí en mayúsculas, desafortunadamente aquí en la Reina Valera 60 está en minúscula, esto está muy mal, es imposible. El Espíritu Santo está vivo a causa de la justicia. La Biblia de las Américas lo tiene un poco más cercano a cómo lo tiene el griego. Entonces, todos los versículos mencionan al Espíritu Santo y los subsiguientes también. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. No puede ser de pronto tu disposición personal. Una vez en este versículo, en todo el pasaje. Pero si Cristo está en vosotros, el Espíritu Santo es vida y te está dando vida. Y el Espíritu Santo puede hacer esto y darte vida espiritual debido a la justicia. Se podría traducir esto debido a la justificación. Es la misma palabra. Debido a la justificación. La justicia de Cristo ha sido imputada o acreditada a ti. Ahora eres un creyente tú. Y por tanto el Espíritu te puede dar vida. Entonces morirás, pero tu alma está viva. E irá a Cristo. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel, y qué confort es esto para nosotros, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Así que si Cristo está en ti, el cuerpo está ya como muerto debido al pecado, y morirás, pero tu espíritu está vivo debido a que el Espíritu está en ti. Porque Cristo ha muerto por ti y ha imputado o acreditado su justicia a ti. Y por tanto ese mismo Espíritu, el Espíritu de Dios el Padre, que levantó a Cristo, aquí en el versículo 11 se refiere a Dios Padre. Si el Espíritu de Él, de aquel, lo pondríamos en mayúsculas aquel, porque estamos hablando de Dios el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, y ese Espíritu, entonces te levantarás tú también de los muertos. Él tiene el poder para hacerlo y lo ha demostrado. Él vivificará tu cuerpo mortal, así que estos dos versículos dicen esto. Si Cristo está en ti, tu cuerpo morirá, pero no te preocupes, aunque muera tu cuerpo, porque el Espíritu Santo dentro de ti, y en última instancia tu cuerpo será reconstituido en el día de la resurrección y será traído de vuelta a la vida, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, tenemos una deuda, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Tal vez tú estás viviendo de acuerdo a la naturaleza. Tal vez estás viviendo de acuerdo a la carne, aun cuando has sido convertido. Déjalo a un lado inmediatamente. Tienes una gran deuda y tienes una obligación para con Dios, quien te ha librado.
no a que sigamos los dictámenes de la naturaleza humana, los designios de la naturaleza humana, sino para que vivamos conforme al Espíritu. Y tendría que explicarlo más otra vez, pero el versículo 13, porque si vivéis conforme a la carne moriréis, significa no eres cristiano, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Y cómo mortificamos las obras de la carne? Eso lo consideraremos en otro momento. Entonces viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y las personas cometen errores tontos. El Señor me llevó a hacer esto. El Señor me llevó a hacer aquello. ¿Acaso no lo has escuchado de diferentes personas? El Espíritu me habló. ¿No sabes que soy un cristiano superior? Me habla en el oído el Espíritu. Pastor, creo que tengo que hacer esto. Dios me está guiando a ello. ¿Y cómo te está guiando? Bueno, pues me lo dijo. ¿Y cómo te lo dijo? Bueno, pues me vino a la mente, así que tiene que ser de Él. Soy un cristiano superior, se comunica directamente conmigo Dios. Soy guiado por el Espíritu. Eso no es lo que significa ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu significa todo lo que el apóstol ha estado explicando en los versículos anteriores. Él no los ha explicado con gran detalle. Ser guiado por el Espíritu significa que tu conciencia está trabajando todo el tiempo, que conoces tus obligaciones, el hacer bien aquí y allá, y el Espíritu te lleva a esas cosas. No se comunica contigo de forma especial, con privilegios. Tienes que ir a tal lugar hoy, tienes que hacer esto y aquello. Él te comunica deseos generales para buenas obras, es lo que Él te da. Y Él obra en tu conciencia, eso es lo que Él hace. Y si tú escuchas esa de obrar en la conciencia, y si estás esforzándote, eso prueba que eres un creyente, que has sido salvo, que el Espíritu está obrando en ti. Y eso es lo que significa ser guiado por el Espíritu. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, en la forma en que hemos definido, estos son hijos e hijas del Dios viviente. Y que esto sea verdad de todos nosotros, queridos amigos, es un capítulo complicado. Y espero que esto les haya ayudado para ver el tema que corre a través de estos versículos.